Bienvenidos a la emisión número 20 de la Chef E. Ese helado que ustedes ven es de vainilla francesa, delicioso por cierto, y se preparó con una máquina muy especial. Les hablo de máquinas porque hoy el tema es inteligencia artificial aplicada a la educación. Mi invitado es español, Alejandro Quintas. Él es filósofo y doctor en educación. Actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias Humanas y en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, España, en donde imparte docencia sobre didáctica y tecnología. La primera pregunta. Alejandro, ¿cómo el empleo de la inteligencia artificial puede mejorar el proceso de aprendizaje? Hola. Si definimos el aprendizaje como una capacidad que puede tener un ente para adaptarse al contexto, resulta que esta capacidad la puede tener tanto el ser humano como ciertos programas informáticos. En concreto, la IA, la inteligencia artificial, tiene esa capacidad de aprendizaje propia, es decir, un tipo de aprendizaje no supervisado por un humano, la cual le permite mejorar con la experiencia, con los nuevos inputs que se le introducen. El caso más reciente podría ser en 2017, como AlphaZero, un programa de ajedrez, aprendió a jugar al ajedrez y a ganar incluso a su maestro Scott Fish, otro programa informático. Es decir, una IA que ya no ha aprendido de otro humano, sino que ha aprendido de otra máquina. Esto en el ámbito de la educación se ha podido reflejar como virtud de la inteligencia artificial en la personalización. Junto a los macrodatos, es decir, el Big Data, la IA puede permite la personalización o customización de tareas de aprendizaje, la selección de unas actividades u otras, el nivel de dificultad de las mismas, la detección de ciertas dificultades por parte del estudiante, la elección de unos materiales u otros según la personalidad, los intereses, la motivación del estudiante, etc. Ya existen experiencias que se han desarrollado de inteligencia artificial en el ámbito educativo a nivel institucional, por ejemplo, a la hora de los procesos de selección de estudiantes a la hora de introducirse en universidades, o visto desde la perspectiva del estudiante, el asesoramiento y la orientación para saber qué tipo de carreras o qué futuros estudios querrían realizar y acertar con mayor probabilidad. Igualmente se han utilizado para reducir el fracaso y el abandono escolar o para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Siguiente pregunta. ¿Qué papel desempeña el docente cuando se incorpora inteligencia artificial en el aula? A pesar de la gran confianza que se ha estado depositando en las TIC para su aplicación en el sistema educativo en las últimas décadas, que se sigue depositando, resulta que los profesores y las profesoras trabajan el mismo número de horas, incluso más, en cuestiones administrativas, burocráticas o automatizables. En este sentido, si con este planteamiento se va a ir introduciendo la inteligencia artificial, entiendo que no va a reportar ningún beneficio a la profesión docente. Sin embargo, si le damos otro enfoque y utilizamos la inteligencia artificial para aquellas cuestiones más automatizables de la profesión educativa, resulta que el docente se podrá dedicar más a esas cuestiones vitales, humanas, como son la interacción docente-discente, la comunicación, lo emocional, la comprensión, y podría utilizar la inteligencia artificial para cuestiones de calificación y evaluación, adaptación de contextos, tutorización y mentorización entre pares, ayuda en la generación de diseños educativos, entre otras muchas cuestiones. Eso sí, siempre que la última palabra la tenga el docente respecto a cuestiones educativas y no un algoritmo que no siempre sabemos exactamente cómo funciona o cómo se ha desarrollado. No olviden ir tomando nota de esos ingredientes para armar la receta de inteligencia artificial en educación. Y finalmente, ¿qué podemos esperar de la inteligencia artificial? No conocemos con certeza hacia dónde pueden derivar los avances en inteligencia artificial. Existen algunas experiencias que hacen saltar las alarmas, por ejemplo, y más recientemente la cuenta de Twitter basada en inteligencia artificial denominada Tai, era un robot, que a las pocas horas de ser lanzado a la red de contenido Twitter se volvió sexista, racista, en base a las interacciones que había realizado con los seres humanos, es decir, había aprendido de ese contexto. En este sentido, filósofos como Nick Bostrom ya nos advierten de que existen ciertos peligros, como por ejemplo antropomorfizar la inteligencia artificial. Pensar que cuanto más inteligente hagamos a la IA, más humana va a ser, cuando no tiene por qué ser así. Igualmente, otras personas como
Bill Gates, Hawkins, consideran que puede establecerse una explosión de inteligencia en las décadas venideras. Es decir, que por primera vez en la historia humana exista un ser, un ente que es más inteligente que la raza humana, que nos ha caracterizado como especie, como capacidad de especie. Esto puede derivarse en la toma de decisiones no siempre beneficiosas para el ser humano. Recordamos que la inteligencia artificial puede y tiene la capacidad y autonomía para aprender por su cuenta, por lo tanto podría establecer criterios, incluso planes de acción que no siempre nos beneficiaran. Específicamente en educación hay algunos retos y peligros que la inteligencia artificial nos hace plantearnos, ¿no? O cuestionarnos, como sería la falta de privacidad tanto de una institución educativa, del profesorado, del alumnado. También el gran coste económico que puede suponer la aplicación de esta tecnología y que por lo tanto solo reporte en algunos colegios o en algunos contextos y otros contextos se vean desfavorecidos por esa brecha económica. Igualmente, la perspectiva mercantil de introducción de la inteligencia artificial, dejando la perspectiva pedagógica a un lado, y por lo tanto también la falta de cuestiones ético-pedagógicas en el desarrollo de la IA educativa. Y una prueba de esto es que solo el 6% de los estudios de investigación sobre inteligencia artificial en la actualidad provienen de ciencias de la educación. El resto proviene de ciencias de la computación, ingeniería, matemáticas, entre otras áreas. Por todo ello, la inteligencia artificial en educación puede ser un arma de doble filo. Es decir, por un lado podría traer o reportarnos beneficios antes nunca vistos en educación, pero por otro lado también puede reportarnos perjuicios tan poco conocidos con anterioridad. Muy bien. Luego de escuchar a Alejandro, aquí está la receta. 1 kilo de ética, cooperación macerada, un pocillo de iniciativa, 2 cucharadas de creatividad, 1 litro de pedagogía y gotas de esencia de prudencia. Recuerden el correo de la Chef recetas.chef@uniminuto.edu. Gracias a todos los que me escriben. Recibo con mucho cariño sus comentarios, siempre para mejorar. Llegamos al final de esta emisión. Estuvieron en la cocina la Chef Marisol Zipagauta, la creativa transmedia Marta Ligia Jiménez, el asistente de cocina Luis Patiño y nuestro invitado para hablar de inteligencia artificial, Alejandro Quintas. Y a seguir disfrutando de ese delicioso helado de vainilla francesa.